Mis hijos me encerraban en el cuarto cuando llegaban visitas. La vieja está loca, decían ellos. Pero mi vientre guardaba la prueba de lo que ellos me hacían todas las noches. Un milagro que se convirtió en su mayor condena. Hola, mis queridos y mis queridas que me están viendo hoy. Qué bendición poder entrar en sus hogares, aunque sea a través de esta pantallita. Soy Elvira Mendoza Fontoura, tengo 67 años ahora y vivo aquí en este pueblito tranquilo llamado Jacobina, en el interior de Bahía. No es el lugar donde nací, pero fue aquí donde encontré paz después de todo lo que pasé. Antes de continuar mi historia, quisiera pedirles a ustedes que me están viendo ahora, si les gusta lo que están escuchando, dejen su like y suscríbanse al canal. Es tan importante para esta abuelita poder compartir sus historias con más personas. Y cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad me están viendo y a qué hora del día encontraron este video. ¿Por la mañanita con el café, después de la comida o ya por la noche? Siempre leo todos los comentarios y me da mucha alegría saber de dónde son y cuándo sacan un momentito del día para escuchar las historias de esta abuelita. Cuéntenme, ¿sí? Vamos a crear una cadena de cariño. Hoy les voy a contar una historia difícil, pero que necesita ser contada sobre cómo Dios a veces usa caminos misteriosos para hacer justicia en este mundo. Voy a hablar sobre dolor, sobre la maldad que puede existir hasta dentro de casa, pero también sobre un milagro que cambió todo en mi vida. Un milagro que para los médicos era inexplicable, pero que para mí fue la salvación que ni sabía que necesitaba. Esta historia comienza hace algunos años, cuando acababa de quedar viuda y mis 5 hijos hombres, ya adultos, seguían viviendo conmigo en nuestra vieja casa. Nací en Itapicuru, un lugarcito pequeño también aquí en Bahía en 1958. En aquel tiempo, la vida era muy diferente a hoy. Mi padre, Nicanor Mendoza, trabajaba en la parcela sembrando yuca, frijoles y maíz. Un hombre fuerte, de pocas palabras, pero que nunca dejó faltar comida en la mesa. Mi madre, Jurak Mendoza, era costurera y partera de la región. Toda mujer que iba a tener bebé mandaba llamar a mi madre. No importaba la hora del día o de la noche. Nuestra casa era de adobe, con piso de tierra y techo de paja. Tenía apenas 3 cuartos. La sala, que también servía de habitación para mis padres, el cuarto donde dormíamos nosotros, los hijos, y la cocina con una estufa de leña que se mantenía encendida todo el día. En el patio teníamos un pozo que nunca se secaba, ni en las peores sequías. Era de ahí que sacábamos el agua para beber, cocinar y bañarnos. Éramos 5 hermanos, yo la mayor. Después venía Adalberto, Natalino, Ibonete y Genibaldo, el más pequeño. Crecimos juntos, jugando a las traes, a las escondidas, haciendo muñecas de olotes de maíz y carritos de lata. La vida era simple, pero yo era feliz. Me encantaba ayudar a mi madre a cuidar de los más pequeños, principalmente de Genibaldo, que era el consentido. Mi día comenzaba muy tempranito. Antes de que saliera el sol, ya estaba de pie para buscar agua en el pozo. Después ayudaba a encender el fuego para hacer el café. Mientras mi madre amasaba la tapioca, yo barría el patio. Luego íbamos todos a la escuela, que quedaba a unos 3 kilómetros de casa. Íbamos a pie por un camino de tierra roja que en tiempo de lluvias se volvía un lodazal tremendo. La escuela era solo un salón con alumnos de todas las edades juntos. La maestra, doña Carmosina, era rígida, pero justa. Fue ella quien me enseñó a leer y escribir, algo que mis padres nunca tuvieron oportunidad de aprender. Yo adoraba los libros, aunque teníamos tan pocos. Leía todo lo que caía en mis manos. Almanaques, folletos de cordel, hasta etiquetas de productos. En las tardes de domingo, después de la misa en la iglesita de San José, nuestro patrón, toda la familia se reunía debajo del árbol de guamúchil que quedaba en el centro de la plaza. Allí las familias se encontraban, los niños jugaban, los ancianos contaban historias de antes. Era también allí donde ocurrían las fiestas de San Juan, con fogata, cuadrilla y mucha comida buena.
atole, tamales, elotes asados, pasteles de yuca y de harina de maíz. Yo tenía una amiga inseparable, Berenice. Nosotras dos éramos como hermanas. Jugábamos juntas, íbamos a la escuela juntas, soñábamos juntas. Ella quería ser maestra y yo enfermera. Hacíamos planes de un día salir de aquel pueblito, conocer la capital, estudiar. Pero no todo eran flores en mi infancia. Cuando tenía unos 10 años, comencé a notar algo extraño en la forma en que mi tío Armando, hermano de mi padre, me miraba. Él vivía en la casa de al lado y siempre aparecía en la nuestra sin invitación. Cuando él llegaba, mi madre se ponía tensa y yo notaba que ella siempre se las arreglaba para mantenerme lejos de él. Una vez escuché a mi madre discutiendo con mi padre. «Tienes que hablar con tu hermano, Nicanor. No me gusta cómo mira a la niña». Mi padre nunca dijo nada. Tal vez por respeto al hermano mayor, tal vez por no creer que pudiera haber maldad allí. Pero mi madre, ella sí, me protegía como una leona. Nunca me dejaba sola cuando él estaba cerca y, si necesitaba salir, me llevaba con ella o le pedía a mi tía Eulalia, esposa del tío Armando, que se quedara conmigo. Fue en esa época que también conocí a Teodomiro, un muchacho 2 años mayor que yo, hijo del dueño del almacén. Él siempre me daba una paleta escondida cuando iba a comprar algo para mi madre. Era un muchacho guapo y amable, y todas las niñas de la escuela estaban enamoradas de él. Yo secretamente también lo estaba. Cuando cumplí 12 años, mi madre me enseñó a bordar. Pasábamos horas juntas, ella mostrándome los puntos, contando historias de cuando era joven. Fue en esa época también que aprendí con ella sobre las plantas que curaban. Cada vez que alguien de la familia se enfermaba, ella sabía exactamente qué hoja usar, cómo hacer el té, cuánto tiempo dejar en infusión. Yo observaba todo con fascinación. La vida seguía su curso tranquilo en Itapicuru, entre el trabajo en la parcela, las clases en la escuelita, las misas de domingo y las fiestas de la comunidad. Crecía saludable y protegida, rodeada por el amor de mi familia y amigos, sin imaginar las pruebas que el futuro me reservaba. ¿Cómo podía saber, en aquella época de inocencia, que años más tarde enfrentaría una oscuridad tan grande dentro de mi propia casa? A los 15 años, mi vida comenzó a cambiar. Berenice, mi amiga de infancia, se fue para Salvador con su familia. Me quedé destrozada, pues era como perder a una hermana. En ese mismo año, mi madre descubrió un bulto en el pecho. No tardó mucho para que ella comenzara a deteriorarse. Las hierbas que ella misma me enseñó a preparar ya no conseguían aliviar sus dolores. «Vete, hija mía, tú vas a tener que ser fuerte», me decía en las noches en que nos quedábamos despiertas porque ella no lograba dormir de tanto dolor. «Cuida de tus hermanos, principalmente de Ivonete. Mujer en este mundo necesita protección». Mamá partió en una madrugada lluviosa de noviembre de 1974. Yo acababa de cumplir 16 años. Mi padre, que nunca fue de demostrar sentimientos, se quedó aún más callado. Él salía antes de que saliera el sol y solo volvía cuando ya era noche. Me tocó a mí asumir el papel de ama de casa, cuidando de mis hermanos, cocinando, lavando, cosiendo. Fue en esa época que Teodomiro, aquel muchacho del almacén, comenzó a cortejarme abiertamente. Ya estaba con 18 años trabajando con su padre en el comercio y tenía buenas intenciones. Venía a conversar conmigo al final de la tarde, cuando yo tendía la ropa en el tendedero. Traía pequeños regalos, una cinta para el cabello, un dulcecito de leche, a veces hasta un retazo de tela bonita que sobraba en la tienda. «Tú mereces algo mejor», me decía él. «Una muchacha hacendosa como tú no debería estar acabándose de tanto trabajar. Si te casaras conmigo, tendrías una vida más tranquila». El problema es que mi padre dependía de mí. Mis hermanos eran aún pequeños, principalmente Genibaldo, que tenía apenas 8 años. ¿Cómo podría abandonarlos? Además, había algo en Teodomiro que me incomodaba. Detrás de aquella sonrisa amable y las palabras dulces, yo sentía cierta posesividad.
No le gustaba cuando yo conversaba con otros muchachos después de misa y siempre cuestionaba a dónde iba cuando me veía en la calle. En esa misma época, mi tío Armando quedó viudo. Tía Eulalia murió de una fiebre repentina, dejando a mi tío solo en aquella casa grande al lado de la nuestra. Pronto él comenzó a frecuentar más nuestra casa, viniendo a cenar casi todos los días. Él es de la familia, decía mi padre. No podemos dejarlo solo en este momento difícil. Pero yo aún recordaba las miradas de cuando era niña y cómo mi madre me protegía. Ahora, sin ella, me sentía vulnerable. Una noche, mientras lavaba los platos después de la cena, él se acercó por detrás. «Has crecido, Elvira», dijo bajito. «Estás casi igual a tu madre cuando era joven». Su aliento tenía olor a aguardiente y sus manos intentaron tocar mi cintura. Me aparté rápidamente, tirando un plato que se hizo pedazos en el suelo. «¿Qué está pasando aquí?». Mi padre apareció en la puerta de la cocina, mirando la escena. «Nada, Nicanor», respondió mi tío alejándose. «La niña es torpe, solo eso». Aquella noche no logré dormir. Cerré con llave la puerta del cuarto que compartía con Ivonete y pasé horas mirando hacia el techo de paja, pensando qué hacer. Al día siguiente, busqué a Teodomiro y acepté su pedido de matrimonio. Nos casamos 3 meses después en una ceremonia sencilla en la iglesia de San José. Yo tenía 17 años, él 19. Me fui a vivir a la casa de atrás del almacén, que pertenecía a la familia de él. Al principio, parecía que había tomado la decisión correcta. Teodomiro era trabajador, no bebía como mi padre y mi tío, y me daba una vida confortable. Mi padre vino a despedirse el día de la boda con los ojos llorosos, la única vez que lo vi casi llorar. «Eres igualita a tu madre, hija», dijo. «Tienes el mismo corazón bueno. Que Dios te bendiga en esta nueva vida». Pronto quedé embarazada de nuestro primer hijo, Reginaldo, que nació en 1976. Después vinieron Josibaldo, Claudio Honor, Edivaldo y Jerónimo, uno tras otro. 5 hijos hombres, todos parecidos al padre, con la misma nariz larga y cejas gruesas de los Pereira. Fue cuando Jerónimo, mi pequeño, tenía apenas 1 año, que comencé a notar cambios en el comportamiento de Teodomiro. Comenzó a quejarse de todo: la comida que yo hacía, la manera como cuidaba la casa, cómo criaba a los niños. Nada estaba bien. Por la noche, cuando los niños dormían, me buscaba en el cuarto, no con cariño, sino con una urgencia brutal que me lastimaba. Si intentaba negarme, se ponía furioso. «Eres mi mujer», decía entre dientes. «Tengo derecho a servirme de ti». Los años fueron pasando y la situación fue empeorando. Teodomiro comenzó a beber. Primero solo los fines de semana, después casi todos los días. El almacén, que era próspero, comenzó a quebrar. Los proveedores dejaron de entregar mercancías porque él no pagaba las cuentas. Culpaba a todos, menos a sí mismo, al gobierno, a la competencia, a la crisis económica, incluso a mí y a los niños que, según él, comíamos demasiado. Nuestros hijos crecieron en ese ambiente. Reginaldo, el mayor, pronto aprendió de su padre a tratarme con aspereza. Cuando cumplió 15 años, ya tenía el mismo modo autoritario del padre, dando órdenes a sus hermanos y hasta a mí. Josibaldo y Claudio Honor siguieron el mismo camino. Apenas Edivaldo y Jerónimo, los más pequeños, aún mostraban algún cariño por mí cuando el padre no estaba mirando. En una tarde de tormenta en 1995, mientras luchaba para salvar lo que podía de nuestra huerta, que estaba siendo arrasada por la corriente, resbalé y caí en el barro. Teodomiro, que observaba desde el porche con una botella de aguardiente en la mano, soltó una carcajada. «Pareces una puerca revolcándose en el lodo», dijo. Y los muchachos mayores se rieron también. En aquel momento sentí algo romperse dentro de mí. Ya no era la misma niña que salió de casa para escapar del tío. Tenía 37 años, 5 hijos y una vida que no se parecía en nada a lo que soñé un día. ¿Pero qué podría hacer? ¿A dónde iría con 5 niños? ¿Cómo los mantendría? «Mamá, ¿está bien?».
Era Jerónimo, con apenas 8 años, que vino a ayudarme a levantar, ofreciéndome su manita pequeña, mientras los otros seguían riéndose. Sí, hijo mío, respondí, limpiando el barro de las manos. Tu madre es fuerte como un mezquite. Puede doblarse, pero no se rompe. Aquella noche, mientras todos dormían, tomé el rosario que era de mi madre y recé, pidiendo fuerzas para aguantar y proteger al menos a mis hijos más pequeños de la brutalidad que parecía contagiar nuestra casa. Lo que no imaginaba es que lo peor aún estaba por venir. Años después, cuando Teodomiro tuvo el primer derrame, nuestra vida cambiaría completamente, y yo descubriría lo que significa estar verdaderamente a merced de otros. El primer derrame de Teodomiro ocurrió en 2018. Él estaba con 62 años y yo con 60. Nuestros hijos ya eran todos adultos. Reginaldo con 42, Josibaldo con 40, Claudio Honor con 38, Edivaldo con 35 y Jerónimo, el más pequeño, con 32. Todos ellos, excepto Jerónimo, que se había mudado a Feira de Santana, aún vivían con nosotros en la casa que quedaba en la parte de atrás de lo que un día fue el almacén de la familia, ahora cerrado desde hace años. Aquella mañana encontré a Teodomiro caído en el baño. Su rostro estaba torcido de un lado y no conseguía hablar bien. Llamé a los muchachos y Claudio Honor, que tenía un carro viejo, lo llevó al hospital de Itapicuru. El médico dijo que necesitaría ir a un hospital más grande en Alagoinhas, y fue para allá que seguimos. Teodomiro estuvo hospitalizado por casi un mes. Cuando volvió a casa ya no era el mismo hombre. La mitad del cuerpo no respondía. Apenas lograba hablar y necesitaba ayuda para todo. Comer, vestirse, bañarse. De hombre autoritario que comandaba la casa con mano de hierro, se transformó en alguien completamente dependiente. Pensé que finalmente tendría paz. Qué equivocada estaba. Pronto descubrí que solo había cambiado un verdugo por varios. «Usted hizo esto a propósito, ¿verdad?», me acusó Reginaldo cierta noche, después de que yo había ayudado a Teodomiro a comer. Puso demasiada sal en su comida durante años, sabiendo que tenía presión alta. Me quedé en shock con la acusación. ¿Cómo mi propio hijo podía pensar algo así de mí? ¡Qué absurdo, hijo mío! Yo nunca haría una cosa como esa. «Cállate, vieja mentirosa», gritó golpeando la mesa. «Sabemos muy bien que usted nunca quiso al padre. Ahora él está así y usted se está vengando». A partir de aquel día comenzó mi verdadero calvario. Mis hijos mayores, Reginaldo, Josibaldo y Claudio Honor, formaron una especie de tribunal contra mí. Todo era mi culpa. Si la comida se enfriaba antes de servirla a Teodomiro, si su pañal no era cambiado a la hora correcta, si tenía fiebre o cualquier malestar. Comenzaron a controlar todo. El dinero de la pequeña pensión de Teodomiro, lo que yo podía o no comprar para la casa, hasta las horas que podía salir para ir a la iglesia o al mercado. Edivaldo, que siempre fue más callado, solo observaba sin defenderme, pero también sin participar activamente en aquella persecución. Una tarde, cuando estaba barriendo el patio, Josibaldo llegó borracho, tambaleándose. Vino hacia mí con el dedo acusador. «Usted no sirve, nunca sirvió». Papá se enfermó de tanto aguantarla. Intenté entrar en casa para protegerme, pero él me siguió hasta la cocina. Allí, acorralada entre la estufa y el fregadero, sentí su aliento agrio de aguardiente mientras gritaba a centímetros de mi rostro. De repente, agarró mi brazo con fuerza, dejando marcas moradas en mi piel, ya flácida por la edad. «Josibaldo, suéltame. Me estás lastimando», imploré. «Usted merece más que esto», dijo con una mirada que nunca había visto antes. Una mirada que me heló el alma. Aquella noche, me encerré en el pequeño cuarto donde dormía sola desde que Teodomiro enfermó y los muchachos le arreglaron un cuarto solo para él, con una cama de hospital alquilada. Lloré hasta quedarme dormida, pensando en mi madre, en cómo ella habría enfrentado una situación como aquella. Las semanas fueron pasando y la situación solo empeoraba. Los muchachos comenzaron a encerrarme en el cuarto cuando llegaban visitas. «La vieja está loca», decían.
Habla mal del padre con todo el mundo. Es mejor dejarla quietecita allá en el cuarto. Yo escuchaba todo a través de la puerta fina de madera. Escuchaba cuando inventaban historias sobre mí, diciendo que maltrataba a Teodomiro, que era ingrata después de todo lo que él había hecho por mí y por los hijos. La gente les creía, claro. Eran hombres adultos, trabajadores. ¿Quién iba a creerle a una vieja? Al principio, intenté llamar a Jerónimo en Feira de Santana. Él siempre fue el más sensato de mis hijos, pero los hermanos lo descubrieron y me quitaron mi celular viejo, el único contacto que tenía con el mundo exterior. También inventando mentiras para Jerónimo, queriendo poner a nuestro hermano contra nosotros. Gritó Claudio Honor, rompiendo mi celular contra la pared. Comencé a sentirme una prisionera en mi propia casa. Durante el día, cuando ellos salían a trabajar, yo cuidaba de Teodomiro, como siempre hice. Le daba baño, cambiaba sus pañales, preparaba sus comidas, le daba sus medicinas en los horarios correctos. Por la noche, cuando volvían, generalmente borrachos, como el padre solía estar, me recogía a mi cuarto, cerrando la puerta con llave si lograba llegar antes que ellos, pero no siempre lo lograba. Una noche, cerca de 6 meses después del derrame de Teodomiro, desperté sobresaltada con alguien entrando a mi cuarto. Era Reginaldo. Podía sentir el olor a aguardiente emanando de él aún en la oscuridad. «Mamá», dijo con una voz diferente, casi dulce, pero que me causó más miedo que cuando gritaba. «Está muy sola, ¿verdad? Desde que papá se enfermó». Me senté en la cama, jalando la sábana hasta el cuello, sintiendo un pavor que nunca había sentido antes. «Reginaldo, hijo mío, vete a dormir. Estás borracho». Él se sentó en la orilla de mi cama y su mano alcanzó mi rostro en un toque que debería ser cariñoso, pero que me causó repulsión. «Usted todavía es una mujer bonita, ¿sabía?», murmuró. No voy a describir lo que pasó después. Solo digo que aquella noche mi propio hijo, sangre de mi sangre, hizo conmigo lo que ni mi marido en sus peores días había hecho. Y no fue solo una vez. En las semanas siguientes no fue solo Reginaldo. Josibaldo y Claudio Honor también comenzaron a entrar en mi cuarto en las noches que volvían embriagados. A veces era uno de ellos, otras veces más de uno. Sentí que estaba viviendo una pesadilla de la cual no lograba despertar. Mi única compañía en aquellos días sombríos era una vecina, doña Lurdiña, una señora mayor que yo, que a veces venía a ver cómo estaba Teodomiro. Ella parecía sospechar que algo estaba mal. Por mis ojos, siempre hinchados de llorar, por las marcas en mis brazos, por mi cuerpo cada vez más delgado de quien no conseguía comer. «Doña Elvira», me preguntó un día, cuando logramos quedarnos a solas por algunos minutos mientras yo tendía ropa en el tendedero. «¿Usted necesita ayuda? ¿Puedo llamar a alguien?». Abrí la boca para hablar, para gritar por socorro, pero en ese momento Claudio Honor apareció en el patio. «¿Qué está haciendo aquí, doña Lurdiña?», preguntó con falsa cordialidad. «Usted sabe que mamá no está muy bien de la cabeza. Vamos entrando, deje que yo me ocupo de ella». A partir de aquel día, no volví a ver a doña Lurdiña. Supe después que los muchachos esparcieron por el vecindario que yo estaba con demencia, que a veces me ponía agresiva y que era mejor que nadie apareciera sin avisar. Ya no tenía esperanza de que aquel infierno terminaría. Rezaba todas las noches, pidiendo a Dios que se llevara a Teodomiro, para que tal vez mis hijos se mudaran y yo pudiera, por fin, tener algo de paz, o que me llevara a mí para acabar con aquel sufrimiento. Lloraba bajito en la almohada para que nadie me oyera, temiendo que cualquier señal de debilidad pudiera desencadenar más violencia. Fue en uno de esos días sombríos, cuando ya estaba completando 1 año del derrame de Teodomiro, que comencé a sentirme extraña. Tuve náuseas fuertes, principalmente por la mañana. Mi cuerpo, que ya no menstruaba desde hace años, parecía hinchado y dolorido. Al principio, pensé que solo era resultado del estrés, de la mala alimentación, de las noches mal dormidas, pero algo dentro de mí sabía que era más que eso. «Señor», rezaba arrodillada junto a mi cama,
Si lo que estoy pensando es verdad, no sé si es una bendición o una maldición, pero hágase tu voluntad. Los síntomas continuaban y yo ya no podía seguir negando lo que estaba pasando con mi cuerpo. A los 61 años, algo que debería ser imposible parecía estar volviéndose realidad. Cierta mañana, mientras daba baño a Teodomiro, me desmayé. Fue Edivaldo quien me encontró caída en el baño. «Mamá, mamá, despierta». Me sacudía con una preocupación genuina que hacía mucho tiempo no veía en los ojos de mis hijos. Cuando volví en mí, él me ayudó a sentarme en la silla de la cocina y me trajo un vaso de agua. «Usted necesita ir al médico», dijo en voz baja. «Está muy pálida, muy delgada». «Tus hermanos no van a dejar», respondí con voz débil. Edivaldo se quedó en silencio por un momento, mirando a los lados como si temiera que alguien estuviera escuchando. «Yo la llevo a escondidas», susurró. «Mañana temprano, cuando ellos salgan a trabajar». Aquella noche no logré dormir. Una chispa de esperanza se encendió dentro de mí. Tal vez Edivaldo fuera diferente de sus hermanos. Tal vez a través de él pudiera encontrar una salida de aquel infierno. A la mañana siguiente, como prometió, tomó el carro prestado de un amigo y me llevó hasta el hospital en Itapicuru. Mentí a la enfermera, diciendo que tenía problemas en el estómago. No podía revelar mi verdadera sospecha. Era demasiado absurdo e imposible para una mujer de mi edad. El médico que me atendió, Dr. Augusto, era joven, recién graduado, con ojos amables detrás de los lentes. Me examinó con cuidado, hizo preguntas sobre mi alimentación, sobre cómo me estaba sintiendo. «Doña Elvira», dijo, anotando algo en una ficha, «voy a pedir algunos análisis de sangre. Usted está muy anémica, necesitamos descubrir por qué». Cuando la enfermera salió para preparar la toma de sangre, me armé de valor. «Doctor», hablé con la voz temblando, «yo creo que puedo estar embarazada». Me miró con una expresión que mezclaba sorpresa y escepticismo. «Doña Elvira, con todo respeto, usted tiene 61 años. Ya no menstrua desde hace más de 10 años». Sonrió amablemente, como quien sonríe a una niña que dice algo inocente. «Es prácticamente imposible, doña Elvira, pero vamos a incluir esa prueba también, solo para que usted se quede tranquila». Me hice los análisis y volví a casa con Edivaldo, que esperaba ansioso en el pasillo del hospital. «¿Qué dijo el médico, mamá?» «Que puede ser anemia. Vamos a esperar los resultados de los análisis». 3 días después, recibimos una llamada del hospital. El doctor Augusto quería verme con urgencia. Edivaldo inventó para los hermanos que iba a llevarme a comprar medicinas para Teodomiro en la ciudad vecina, y así logramos volver al hospital. Cuando entramos al consultorio, noté que el doctor Augusto no estaba solo. Había una médica mayor con él, la doctora Victoria, que se presentó como ginecóloga. «Doña Elvira», comenzó el doctor Augusto con una expresión seria. «Los resultados de sus análisis llegaron, y bueno, usted tenía razón». Sentí el suelo desaparecer bajo mis pies. «¿Razón sobre qué?», preguntó Edivaldo confundido. El doctor Augusto me miró, pidiendo permiso silencioso para hablar. Asentí con la cabeza. Su madre está embarazada. El rostro de Edivaldo palideció. Se agarró del borde de la mesa para apoyarse. «Eso es imposible», murmuró. «Mi padre está postrado hace más de 1 año. Él ni siquiera puede...». Su voz se apagó al darse cuenta de la implicación de lo que estaba diciendo. Vi la comprensión surgir en sus ojos, seguida de una expresión de horror absoluto. «Mamá», susurró. «¿Quién?». No pude responder. Las lágrimas corrían por mi rostro arrugado. El doctor Augusto y la doctora Victoria intercambiaron miradas preocupadas. «Señora Elvira», habló la doctora Victoria con suavidad, «está todo bien. Usted no necesita hablar sobre esto ahora si no quiere, pero necesita saber que este es un embarazo de altísimo riesgo debido a su edad. Necesitamos discutir todas las posibilidades». «¿Qué posibilidades?», pregunté, secando las lágrimas. «Bueno, hay riesgos significativos para usted y para el bebé. Podemos considerar interrumpir el embarazo por razones médicas.
Es un procedimiento que... No, interrumpí con firmeza. No voy a hacer eso. La doctora Victoria asintió respetando mi decisión. En ese caso necesitaremos acompañarla muy de cerca, exámenes frecuentes, reposo, alimentación cuidadosa. Mientras ella hablaba sobre los cuidados necesarios, mi mente estaba en otro lugar. ¿Cómo le contaría a mis otros hijos? ¿Qué pasaría cuando ellos lo descubrieran? ¿Y quién era el padre? ¿Reginaldo, Josibaldo, Claudio Honor o todos ellos? Salimos del hospital en silencio. Edivaldo manejaba con los ojos fijos en el camino, las manos apretando el volante con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. ¡Mamá! Finalmente habló cuando paramos frente a nuestra casa. Usted no puede volver allí. ¿A dónde iría, hijo mío? No tengo a nadie, no tengo dinero. Tengo un amigo en Jacobina que puede recibirla por un tiempo. Me las voy a arreglar. ¿Y tu padre? ¿Y tus hermanos? Mis hermanos. Se detuvo y vi lágrimas en sus ojos. ¿Qué le hicieron a usted, mamá? ¿Cómo pudieron? Aquella noche, mientras Edivaldo salió para telefonear al amigo de Jacobina, ocurrió el momento que sirvió como la gota que derramó el vaso. Estaba en la cocina preparando un té para mí cuando Reginaldo entró ya embriagado, como de costumbre. Cerró la puerta tras de sí y vino hacia mí. «Supe que usted fue al médico hoy», dijo con la voz arrastrada. «¿Qué fue a hacer allá la vieja? ¿Quejarse de nosotros? ¿Decir que los hijos la maltratan?» «No, hijo mío», respondí tratando de mantener la calma. «Solo fui a conseguir medicina para tu padre». «Mentirosa», gritó golpeando la mesa. «Vi a Edivaldo conversando con alguien por teléfono. ¿Están tramando algo?» Avanzó hacia mí, agarrando mi brazo con fuerza. Instintivamente puse la mano sobre mi vientre en un gesto protector. Fue un error. Reginaldo notó el movimiento y sus ojos se entrecerraron. «¿Qué fue eso?», preguntó, mirando mi vientre y luego mi rostro. «¿Qué está escondiendo?» «Nada, hijo mío», respondí, tratando de soltarme. Apretó más fuerte, sacudiéndome. «¿Está enferma? ¿Va a morirse y dejarnos con la carga del padre?» «Suéltame, Reginaldo. Estás lastimando a mamá». Me empujó contra la pared y sentí un dolor agudo en el vientre. En ese momento, algo dentro de mí explotó. No solo dolor, sino una furia que nunca había sentido antes. Ya no era solo por mí que tenía que sobrevivir, sino por aquella vida dentro de mí, por imposible que fuera. «Basta», grité con una fuerza que ni sabía que tenía. «Basta, ya me quitaron todo, mi dignidad, mi respeto, mi voluntad de vivir, pero esto no me lo van a quitar». Reginaldo retrocedió, sorprendido con mi reacción. «¿De qué está hablando, vieja loca?» «Estoy embarazada». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera contenerlas. Embarazada. ¿Y sabes quién es el padre? Uno de ustedes, o todos ustedes, mis propios hijos. Que Dios me perdone por haberlos traído al mundo». El rostro de Reginaldo se transformó en una máscara de rabia y miedo. Levantó la mano para golpearme, pero en ese momento la puerta de la cocina se abrió. Era Edivaldo. «¡No la toques!», gritó, empujando al hermano lejos de mí. Los dos hermanos se enredaron en una pelea. Oí el ruido atraer a los otros. Pronto, Josibaldo y Claudio Honor estaban allí también, y la cocina se volvió una arena de gritos, acusaciones y golpes. «¡Está embarazada!», gritaba Reginaldo. «La vieja está embarazada». Vi el horror en los ojos de todos ellos cuando la comprensión de lo que aquello significaba se esparció. La verdad que nadie se atrevía a hablar en voz alta ahora estaba expuesta, cruda y brutal. Aproveché la confusión para correr a mi cuarto. Cerré la puerta con llave y empujé la cómoda contra ella. Podía oír la pelea continuando afuera, muebles siendo quebrados, gritos, insultos. Me senté en la orilla de la cama, temblando incontrolablemente. Mi mundo se estaba desmoronando, pero dentro de mí una nueva vida. Un imposible crecía, y de alguna forma ese imposible sería mi salvación. Horas después, cuando la casa finalmente se silenció, oí un golpe suave en la puerta.
Mamá, era la voz de Edivaldo. Abra la puerta. Estamos solos. Tenemos que salir de aquí ahora. Aquella misma noche salí de casa apenas con una bolsa, conteniendo algunas ropas, mis documentos y el rosario de mi madre. Edivaldo me llevó en el carro del amigo hasta la terminal de autobuses de Alagoinhas. Durante el camino conversamos en voz baja, como si temiéramos que alguien pudiera oírnos aún dentro del carro. «Mamá, lo siento mucho», dijo con la voz entrecortada. «Debí haber hecho algo antes». «No te culpes, hijo mío», respondí, apretando su mano. «Lo estás haciendo ahora, y eso es lo que importa». En la terminal, Edivaldo compró un boleto para mí en el autobús que saldría de allí en 1 hora para Jacobina. Me entregó un sobre con todo el dinero que logró juntar. «Es poco, mamá, pero ayudará hasta que usted se establezca. Mi amigo Baldomiro estará esperando en la terminal de Jacobina. Él es enfermero en el hospital de allá y ya está avisado sobre su condición. ¿Y tu padre y tus hermanos? No se preocupe por eso. Ahora voy a decir que usted escapó, que no sabemos a dónde fue. Se pondrán furiosos. ¿Pero qué pueden hacer? En cuanto al padre, voy a cuidarlo hasta que resolvamos todo esto». Nos abrazamos largamente antes de que yo subiera al autobús. Era la primera vez en años que me sentía segura en los brazos de alguien. «Voy a llamar a Baldomiro todos los días para saber de usted», prometió. «Tan pronto como pueda iré a visitarla». El viaje a Jacobina duró casi 6 horas. Pasé gran parte del tiempo mirando por la ventana, viendo el paisaje del interior pasar, pensando en cómo mi vida había dado tantas vueltas para traerme hasta allí. Ocasionalmente, ponía la mano sobre mi vientre, aún plano, maravillada y asustada con lo que crecía dentro de mí. Como prometió, Baldomiro estaba esperando en la terminal cuando llegué, ya tarde en la noche. Era un hombre de mediana edad, con un rostro bondadoso que inspiraba confianza inmediata. «¿Doña Elvira?» Se acercó en cuanto bajé del autobús. «Soy Baldomiro, amigo de su hijo Edivaldo. Bienvenida a Jacobina». Me llevó a su casa, donde su esposa Helenilda me recibió con un abrazo cálido y un plato de sopa caliente. Ellos habían preparado un cuartito simple para mí, con una cama limpia y un pequeño florero en la mesa de noche. Por primera vez en mucho tiempo, dormí sin miedo. Al día siguiente, Baldomiro me llevó al hospital donde trabajaba. Había conversado con el doctor Antenor, obstetra especializado en gestaciones de alto riesgo. «Doña Elvira», dijo el doctor Antenor después de examinarme, «su embarazo es de hecho extremadamente raro, 1 en millones. Vamos a necesitar monitorearla de cerca con consultas semanales y muchos exámenes. Usted entiende los riesgos, ¿verdad?» «Sí, doctor», respondí. «Pero este bebé es mi oportunidad de comenzar de nuevo. Voy a hacer todo lo que sea necesario». En las semanas siguientes, establecí una rutina en Jacobina. Vivía con Baldomiro y Helenilda, que se volvieron mis ángeles guardianes. Edivaldo llamaba casi todos los días al celular de Baldomiro, dando noticias y recibiendo actualizaciones sobre mi salud. «Los muchachos están furiosos, mamá», contó en una de esas llamadas. «Fueron hasta la comisaría a registrar su desaparición, pero creo que es solo para mantener las apariencias. En el fondo están con miedo. Miedo de lo que usted puede contar, de lo que puede pasar si la verdad sale a la luz». Mi embarazo avanzaba con todos los cuidados necesarios. Debido a mi edad avanzada y la situación de alto riesgo, el hospital entero parecía involucrado en mi caso. Los médicos hacían reuniones frecuentes para discutir mi condición. Enfermeras se turnaban para acompañarme y hasta el director del hospital aparecía ocasionalmente para verificar cómo estaba. En el 5.º mes, cuando mi vientre ya comenzaba a hacerse visible, recibí una noticia que cambió todo nuevamente. «Doña Elvira», el doctor Antenor me llamó después de una consulta de rutina. «Necesitamos conversar sobre algo importante». Me condujo a una pequeña sala de reuniones, donde ya estaban Baldomiro, el doctor Gustavo, que era médico forense, y una mujer que se presentó como doctora Elena, fiscal de justicia. «Doña Elvira», comenzó la doctora Elena. «Baldomiro y el doctor Antenor me buscaron porque están preocupados con su situación.
Me contaron lo poco que saben sobre las circunstancias que la trajeron hasta aquí. Me gustaría escuchar su historia, si usted se siente cómoda. Respiré profundo y por primera vez conté todo. Desde el derrame de Teodomiro, pasando por los abusos de mis hijos, hasta el descubrimiento del embarazo y mi huida. No logré contener las lágrimas en varios momentos, pero sentí que cada palabra que salía era un peso menos sobre mis hombros. Cuando terminé, había un silencio pesado en la sala. El doctor Gustavo se secaba los ojos disimuladamente. Baldomiro miraba al suelo y la fiscal hacía anotaciones con una expresión seria. «Doña Elvira», dijo la doctora Helena finalmente, «lo que pasó con usted es un crimen gravísimo. Sus hijos necesitan responder por eso. ¿Estaría dispuesta a prestar declaración oficial?» Dudé por un momento. Eran mis hijos, al final, sangre de mi sangre. Pero entonces recordé las noches de terror, el desprecio, la crueldad. «Sí», respondí, colocando la mano sobre mi vientre, «por mí y por esta criatura». Los meses siguientes fueron intensos. La policía de Jacobina entró en contacto con la comisaría de Itapicuru. Se tomaron declaraciones, incluso de Edivaldo, que confirmó todo lo que yo había dicho. Teodomiro, que ya estaba con la salud bastante debilitada, fue llevado a un asilo en Alagoiñas bajo los cuidados del Estado. Reginaldo, Josibaldo y Claudio Honor fueron detenidos para la investigación. Al principio negaron todo, llamándome loca, mentirosa, diciendo que era imposible que yo estuviera embarazada a mi edad, que era todo invención mía y de Edivaldo para vengarnos de ellos. Pero había un hecho que no podía ser negado: mi embarazo. Una mujer de 61 años, sin relaciones con el marido hace más de un año, un marido postrado, incapaz de moverse. ¿Cómo explicarlo? La única explicación posible era aquella que ellos intentaban a toda costa negar. En el 8º mes de embarazo, cuando ya estaba enorme y me movía con dificultad, mi presión subió peligrosamente. Los médicos decidieron hacer una cesárea de emergencia. «Es muy arriesgado esperar más», explicó el doctor Antenor, «tanto para usted como para el bebé». La cirugía fue realizada con un equipo completo. Además del obstetra, había 2 anestesistas, un cardiólogo, un neonatólogo y varias enfermeras. Todo el hospital parecía en estado de alerta. Al final, no era todos los días que una mujer de más de 60 años daba a luz. Cuando desperté de la anestesia, la primera persona que vi fue Elenilda, sosteniendo un pequeño bulto en los brazos. «Doña Elvira», dijo con lágrimas en los ojos, «es una niña linda y saludable». Pusieron a mi hija en mis brazos y sentí un amor tan grande que apenas cabía en mi pecho. Era pequeña, pero perfecta. Sus ojitos se abrieron por un instante, como si quisiera conocerme, antes de cerrarse nuevamente para el sueño. «¿Cómo se va a llamar?», preguntó Elenilda. «Esperanza», respondí sin dudar, porque fue eso lo que ella me trajo de vuelta. 2 días después del nacimiento de Esperanza, el doctor Gustavo entró en mi habitación del hospital, acompañado por la fiscal Elena. «Doña Elvira», dijo con una expresión que mezclaba satisfacción y pesar. Los resultados del examen de ADN llegaron. El hospital había recolectado el material genético de la pequeña Esperanza luego del nacimiento. La justicia, por su parte, había ordenado la recolección de ADN de mis 3 hijos mayores. La prueba confirmó, continuó el doctor Gustavo. «Reginaldo es el padre biológico de la niña». Cerré los ojos, dejando las lágrimas correr. No eran lágrimas de tristeza o de rabia, sino de alivio. Finalmente había una prueba irrefutable, una prueba que nadie podría contestar. «¿Qué pasa ahora?», pregunté a la fiscal. «Ahora ellos serán formalmente acusados y juzgados. El ADN es apenas una parte de las pruebas. Tenemos también las declaraciones suyas, de Edivaldo, de Baldomiro, de los médicos que la atendieron en Itapicuru. Su caso es fuerte, doña Elvira. Ellos no saldrán impunes». Y no salieron. El juicio ocurrió 6 meses después del nacimiento de Esperanza. Fue un proceso difícil, doloroso. Tuve que revivir todo, contar detalles que prefería olvidar.
Pero con cada palabra dicha, sentía que me estaba liberando, que estaba haciendo justicia, no solo por mí, sino por todas las mujeres que pasaron por situaciones parecidas y nunca tuvieron voz. Reginaldo, Josibaldo y Claudio Honor fueron condenados a largos años de prisión. Edivaldo fue absuelto de cualquier acusación, habiendo sido reconocido como pieza fundamental para mi rescate. Teodomiro falleció en el asilo antes incluso de que el juicio terminara, sin jamás saber la extensión del horror que ocurrió en su propia casa. Cuando todo acabó, Edivaldo vino a visitarme a Jacobina. Trajo consigo documentos de la venta de la casa en Itapicuru. «Es poco dinero, mamá, pero es suyo por derecho», dijo, entregándome un sobre para ayudar a criar a Esperanza. «¿Y tú, hijo mío, qué vas a hacer ahora?» «Voy para Feira de Santana a quedarme cerca de Jerónimo». Él quedó destrozado cuando supo de todo. Se culpa por no haber notado, por no haber estado presente. Pero también está feliz por saber que usted está bien, que tiene a Esperanza ahora. Edivaldo se arrodilló ante mí, sosteniendo mis manos arrugadas. «Me perdona, mamá, por no haber hecho nada antes, por haber permitido que todo aquello pasara?» «Hijo mío», respondí tocando su rostro, «tú me salvaste. Si no fuera por ti, yo no estaría aquí hoy con mi hija. No hay nada que perdonar». Baldomiro y Helenilda me ofrecieron seguir viviendo con ellos, pero yo sentía que necesitaba un lugar propio. Con el dinero de la venta de la casa, logré alquilar una casita simple en los alrededores de Jacobina, con un patio donde podría plantar mis hierbas y criar a mi hija en paz. Al principio fue difícil. Una mujer de más de 60 años, criando a una recién nacida, aún recuperándome de todo lo que había pasado, pero la comunidad de Jacobina me acogió como una de ellas. Vecinas aparecían con comida, ropita para Esperanza, ofreciendo ayuda para cuidar de ella cuando necesitaba descansar. Poco a poco fui fortaleciéndome. El dinero era escaso, pero daba para vivir con sencillez. Comencé a cultivar mis hierbas medicinales en el patio, como había aprendido con mi madre tantos años atrás. Pronto estaba haciendo tés, pomadas, jarabes que vendía en el mercadito de la ciudad. No era mucho, pero complementaba la pequeña pensión que logré después de todo el proceso judicial. Jerónimo y Edivaldo venían a visitarme regularmente, trayendo regalos para la hermanita. Eran los únicos lazos que mantuve con mi pasado, con la familia que tuve antes. Ellos adoraban a Esperanza y ella crecía, sabiendo que tenía 2 hermanos que la amaban. El mayor milagro de todos fue ver cómo Esperanza trajo sanación a mi vida. Cada sonrisa de ella, cada nuevo descubrimiento, cada palabra aprendida era un recordatorio de que la vida siempre encuentra un camino, incluso en los lugares más improbables. Un día, cuando Esperanza tenía casi 2 años, recibí una visita inesperada. Era el doctor Antenor, el obstetra que cuidó de mí durante el embarazo. «Vine a ver cómo están mis pacientes más especiales», dijo, sonriendo al ver a Esperanza corriendo por el patio. Tomamos café en el porche, observando a mi hija jugar con las mariposas que se posaban en las flores. «¿Sabe, doña Elvira?», comentó, «en todos mis años de medicina nunca vi nada como su caso. Desde el punto de vista científico, era prácticamente imposible. Una mujer de su edad que ya no menstruaba desde hace años. Los libros médicos dirían que era imposible. ¿Y qué piensa usted, doctor?». Se quedó en silencio por un momento, observando a Esperanza. «Pienso que hay cosas que la ciencia aún no explica completamente. Algunos lo llamarían milagro». «Fue un milagro, doctor», respondí. «Un milagro que me salvó de un infierno y me trajo a una nueva vida. Dios actúa de formas misteriosas». «Sea como sea», dijo, levantándose para irse. «Estoy feliz de que usted y Esperanza estén bien. Continúen así». Mientras veía al médico alejarse, pensé en cómo la vida da vueltas. Lo que mis hijos me hicieron por maldad acabó siendo, irónicamente, lo que me liberó de ellos. La prueba irrefutable del ADN, el embarazo que nadie podría explicar de otra forma, fue lo que garantizó que la justicia se hiciera. Esperanza vino hacia mí, ofreciéndome una florecita que había recogido.
La tomé en brazos, sintiendo su cuerpecito caliente contra el mío, su aroma de niña, su risa inocente. En aquel momento, entendí completamente el significado del nombre que había elegido para ella. Ella era mi esperanza, mi nuevo comienzo, mi prueba viviente de que nunca es tarde para una nueva oportunidad. Hoy aquí en Jacobina, mi vida es muy diferente de aquella que tuve por tantos años. Estoy con 67 años, mientras mi pequeña Esperanza ya está con 5, a punto de cumplir 6. Quien me ve con ella en la calle a veces piensa que soy la abuela, y no me importa explicar que soy la madre. Cada vez que lo digo es como reafirmar el milagro que ocurrió en mi vida. Nuestra casita es sencilla, pero acogedora. Tenemos 2 cuartos, el mío y el de ella, decorado con dibujos que ella misma hace y cuelga en las paredes. La pequeña sala tiene un estante con los libros infantiles que Edivaldo y Jerónimo siempre traen cuando nos visitan. La cocina es mi territorio favorito, además del patio, claro. Es allí donde preparo las comidas para nosotras 2, siempre incluyendo las hierbas frescas que cultivo. El patio se transformó en mi pequeño paraíso. Comencé con pocas plantas, como les conté, pero hoy tengo más de 30 tipos diferentes de plantas medicinales. Cada cantero está cuidadosamente organizado e identificado con letreros que Esperanza ayudó a hacer, aunque todavía no sabe leer bien. Ella ya conoce muchas plantas por el olor y la apariencia. Esta es hierbabuena, mamá. Esta es la que cura el dolor de panza, ¿verdad? Mi rutina es tranquila y feliz. Me despierto tempranito, antes incluso de que salga el sol. Hago un café, rezo mi rosario agradeciendo por un día más y voy a cuidar de las plantas mientras la casa aún está silenciosa. Cuando Esperanza despierta, generalmente ya estoy volviendo del patio con alguna hierba fresca para el té del desayuno. En los días de semana, la llevo a la escuelita municipal, que queda a 2 cuadras de casa. La directora, doña Maristela, conoce mi historia y siempre ha sido muy acogedora con nosotras. Después voy al mercadito de la ciudad, donde tengo un puesto pequeño, donde vendo mis hierbas, tés, preparados y pomadas. No gano mucho, pero complementa bien la pensión que recibo. La gente de aquí me respeta. Al principio, cuando llegamos, había murmullos, miradas curiosas. Una señora de edad con un bebé recién nacido, sin marido cerca, daba de qué hablar. Pero poco a poco, mi historia se fue volviendo conocida y, en vez de juicio, recibí acogida. Hoy soy conocida como Doña Elvira de las Hierbas, y mucha gente me busca para pedir consejos sobre remedios naturales. Por las tardes, después de recoger a Esperanza en la escuela, solemos sentarnos en el porche. Mientras hago mi bordado, otro conocimiento que heredé de mi madre y que ahora enseño a mi hija, Esperanza dibuja o juega con las muñecas que ella misma hace de tela, como yo hacía en mi infancia. Los sábados, vamos al mercado grande de Jacobina. Esperanza adora pasear entre los puestos, ver las frutas coloridas, oír a los vendedores anunciando sus productos. Siempre paramos a tomar un jugo de caña y comprar un pedazo de piloncillo, que es la golosina preferida de ella. Los domingos, vamos a misa en la iglesia matriz. Nos sentamos siempre en la misma banca cerca del altar de Nuestra Señora. Después caminamos hasta la plaza central, donde Esperanza juega con otros niños mientras converso con otras madres y abuelas. Son momentos simples, pero que me llenan de gratitud. Edivaldo y Jerónimo vienen a visitarnos al menos una vez al mes. Jerónimo se casó hace 2 años con una muchacha muy buena llamada Solange, y están esperando su primer hijo. Edivaldo sigue soltero, dedicado al trabajo como mecánico en Feira de Santana. Los 2 son padrinos de Esperanza y la miman como si fueran sus padres. Cuando ellos llegan, nuestra casa se llena de risas y alegría. Sobre mis otros hijos, raramente hablo de ellos. Están cumpliendo sus penas. Y aunque los he perdonado, pues guardar rencor solo nos lastima a nosotros mismos, prefiero no mantener contacto. Algunos fantasmas es mejor dejarlos descansar. Una de las mayores alegrías de mi vida actual es ver a Esperanza crecer saludable y feliz. Es una niña inteligente, habladora, llena de energía.
Sus ojos brillan de curiosidad y siempre está haciendo preguntas sobre todo. ¿Por qué el cielo es azul, mamá? ¿A dónde va la luna cuando es de día? ¿Cómo saben las plantas que tienen que crecer hacia arriba? A veces, cuando ella duerme, me quedo observando su rostro tranquilo y me pregunto sobre el futuro. Sé que no estaré aquí para verla graduarse, casarse, tener sus propios hijos. Tengo conciencia de mi edad, pero no me entristece. Siento que he vivido lo suficiente para aprender que la vida está hecha de ciclos, de idas y vueltas, de pérdidas y ganancias. Lo que me consuela es saber que estoy criando a una niña fuerte que conocerá su historia un día, cuando sea el momento adecuado, y entenderá que incluso de las situaciones más difíciles pueden hacer algo bello. Edivaldo y Jerónimo prometieron cuidar de ella si yo parto antes de tiempo. Confío en ellos. Las noches son mi momento preferido. Después de que Esperanza duerme, me siento en el porche con una taza de té de manzanilla con hierba luisa. Me quedo allí oyendo los grillos, mirando las estrellas, sintiendo la brisa fresca que baja de las montañas. En esos momentos, converso silenciosamente con mi madre, con Dios, agradeciendo por el camino que me trajo hasta aquí. No tengo lujos, no tengo riquezas materiales. Mi casa es sencilla, mis ropas son modestas, mis muebles son pocos y antiguos. Pero tengo algo que durante muchos años pensé que había perdido para siempre. Tengo paz. Paz de espíritu, paz en el corazón, paz en el alma. La vida me enseñó que no importa cuánto tiempo estemos en este mundo, si 60 o 100 años, lo que importa es cómo vivimos cada día. Y hoy, cada día mío es vivido con propósito, con gratitud y con amor. Amor por mi hija, por mis hijos que me apoyaron, por esta comunidad que me acogió y finalmente por mí misma. Aquella Elvira asustada, que se escondía de los hijos, que temblaba de miedo todas las noches, quedó en el pasado. Hoy soy una mujer que se levantó de las cenizas, que encontró fuerza donde pensaba que no había más nada, que descubrió que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Y todo esto gracias a un milagro llamado esperanza. Mis queridos que llegaron hasta aquí conmigo, quiero dejarles algunas palabras que la vida me enseñó. Palabras que costaron caro, que vinieron con lágrimas, con dolor, pero también con mucha esperanza. Si estás pasando por momentos difíciles, si estás atrapado en una situación que parece no tener salida, debes saber que siempre hay un camino. Incluso cuando todas las puertas parecen cerradas, una ventana puede abrirse. Fue así conmigo. Cuando ya no veía luz al final del túnel, cuando pensaba que mi destino era acabar en los escombros de aquella casa de horrores, ocurrió un milagro. Y los milagros pueden tener muchas formas. Una persona que extiende la mano, una oportunidad inesperada, una fuerza que viene de dentro de nosotros y que ni sabíamos que existía. Aprendí que nuestro valor no depende de lo que otros dicen sobre nosotros. Durante años escuché que no servía, que era una carga, que era demasiado vieja para comenzar de nuevo. Creí en esas mentiras durante demasiado tiempo. No cometas el mismo error. Tu vida tiene valor. Tu historia tiene valor. Tu dolor tiene valor. Y más importante, tu capacidad de levantarte tiene un valor incalculable. Descubrí a los 60 años que nunca es tarde para buscar ayuda, para decir no, para exigir respeto. Algunos pueden decir que soy una sobreviviente, pero prefiero verme como alguien que aprendió a vivir de verdad después de tanto tiempo apenas existiendo. La vida puede comenzar o recomenzar a cualquier edad. La mayor lección que aprendí es que nuestra historia no necesita definirnos para siempre. Lo que me pasó fue terrible, pero no es todo lo que soy. Soy también madre de esperanza. Soy la doña Elvira de las hierbas. Soy amiga. Soy parte de esta comunidad que me acogió. Somos mucho más que nuestros traumas, mucho más que nuestras cicatrices. Si estás enfrentando violencia, si estás siendo maltratado por aquellos que deberían protegerte, debes saber que existen personas dispuestas a ayudar. Busca a las autoridades locales, organizaciones de protección.
personas de confianza. No importa dónde estés, no importa tu edad, no importa tu situación, siempre hay alguien dispuesto a extender la mano. Y quizás el primer paso más difícil sea creer que mereces esa ayuda, que mereces una vida mejor. Nuestros hijos, familiares, compañeros, ellos no son nuestros dueños. Nadie tiene derecho a hacernos daño, a humillarnos, a controlar nuestras vidas. Este entendimiento llegó tarde para mí, pero espero que llegue a tiempo para ti. Y para aquellos que conocen a alguien en situación de abuso, no den la espalda. A veces, un simple «estoy aquí» puede ser el inicio de un gran cambio. Mi hijo Edivaldo me salvó con ese gesto. Baldomiro y Elenilda me acogieron sin conocerme. La comunidad de Jacobina me dio una nueva oportunidad. Pequeños actos de bondad pueden transformar y hasta salvar vidas. El pasado no puede ser cambiado, pero el futuro está en nuestras manos. Cada día es una oportunidad para escribir una nueva página. Nunca es tarde para comenzar de nuevo, para perdonar, principalmente a nosotros mismos, para encontrar paz. Como dice aquel dicho antiguo del interior, después de la tormenta más fuerte, la tierra queda más fértil. Mis hierbas más potentes crecen exactamente donde antes solo había tierra seca. Cuando miro a mi hija Esperanza, veo la prueba viviente de que Dios escribe derecho con líneas torcidas. Lo que vino de una situación terrible se transformó en la mayor bendición de mi vida. Eso me enseñó que a veces nuestro mayor milagro puede venir disfrazado de nuestra mayor prueba. Mis queridos y mis queridas que me escuchan ahora, si este relato tocó tu corazón, si mi historia encontró eco en la tuya, por favor, suscríbete a este canal y activa la campanita. Hazlo no solo por mí, sino por todas las Elviras que aún están presas en sus casas de horror, que aún no han encontrado su voz. Cada suscripción es una forma de decir que estas historias importan, que estas vidas importan, que ninguna mujer, independientemente de la edad, merece vivir en el miedo y el abuso. Y antes de irme, deja en los comentarios la palabra renacer. Solo quien vio hasta aquí entenderá el significado profundo que esa palabra tiene para mí. Es un recordatorio de que así como yo renací a los 60 años, nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Hazlo ahora. No esperes ni un minuto más. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que la esperanza nunca se apague en sus corazones, así como nunca se apagó en el mío, incluso en los momentos más oscuros.